Buenas tardes amigos, Mac Barbosa con ustedes de nuevo. Hoy voy a hablarles un poco de lo que es el contrato de trabajo en la nueva ley, en la Ley Orgánica del Trabajo. Y bueno, hacer algunas acotaciones de errores comunes que he visto en el ejercicio y hablar de las cuestiones principales que tienen que ver con este tema, ¿no? Pero antes de hablarles del contrato como tal, quiero hablarles un poco de la estabilidad, la llamada estabilidad laboral. La estabilidad laboral protege al trabajador de ser despedido de su puesto de trabajo sin una causa justificada. Digamos, lo nuevo de esta ley es que la estabilidad ahora es absoluta, es decir, el patrono no puede optar por despedir al trabajador e indemnizarlo, sino que tiene la obligación de reengancharle en caso de que no pueda demostrar en la inspectoría o no sea autorizado por el órgano administrativo para despedir a dicho trabajador. Ahora, ¿quiénes están amparados por la estabilidad prevista en la ley? ¿O a quienes no se les puede despedir? Los trabajadores o trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del primer mes de la prestación de servicio. Esto es el llamado periodo de prueba. La ley como tal no habla de periodo de prueba. Simplemente que a todos los trabajadores que cumplan más de un mes en su puesto de trabajo, pues simplemente les otorga esta protección, la protección de la estabilidad laboral. De modo que por interpretación se puede decir que ahora el periodo de prueba pues dura un mes nada más y no 3 meses como se estilaba o duraba en la ley anterior, porque la estabilidad relativa al menos se adquiría en la ley anterior luego de los 3 meses laborando. La estabilidad prevista en la ley también ampara a los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas por tiempo determinado mientras no haya vencido el término del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muy sencillo. Si a mí me contratan por tiempo determinado, por 3 meses, y pretenden despedirme en el primer mes de servicio, yo puedo acudir a los tribunales o a la inspectoría todavía en este caso, para que el inspector del trabajo ordene mi reenganche por lo menos hasta los 3 meses, que es la duración de mi contrato. Entonces, aquel mito de que los trabajadores contratados no tienen estabilidad no es cierto. Los trabajadores contratados tienen estabilidad por el término de la duración del contrato o por el término de la duración de la obra, si estos trabajadores están contratados para una obra determinada. Si esa obra no ha terminado, pues simplemente ellos están amparados por estabilidad laboral. Otra acotación, los trabajadores de dirección no están amparados por la estabilidad prevista en esta ley. De allí que en videos anteriores yo explicara más o menos o dijera cuáles eran los trabajadores considerados de dirección por mandato legal y quiénes están considerados con estas características como trabajadores de dirección. Pero ese no es el tema ahorita. Lo que sí quiero recalcar es el hecho de que los trabajadores contratados, ya sea por tiempo determinado o a una obra determinada, están amparados por estabilidad laboral, es decir, tienen derecho a reenganche en el primer caso por el término de la duración del contrato y en el segundo caso por el término de duración de la obra como tal. Fíjense que cuando habla de trabajadores, en el primer mes de servicio habla de trabajadores a tiempo indeterminado, por lo que esto no aplica a los trabajadores a tiempo determinado o contratados a tiempo determinado, sino a aquellos trabajadores que se contratan con ocasión a que van a quedar fijos en la empresa, por decirlo de un modo coloquial. Entonces, teniendo claro esto de quienes están amparados por la estabilidad laboral, entremos a estudiar otros asuntos.
El contrato de trabajo, fíjense que no estoy diciendo el contrato de trabajo a tiempo determinado, estoy diciendo el contrato de trabajo en el artículo 60, dice la ley que se puede celebrar por tiempo indeterminado o por tiempo determinado o por una obra determinada. Es decir, contrata una persona con ánimos de que quede fija en el tiempo o contrata una persona por un tiempo determinado, es decir, 2 meses, 3 meses, 6 meses, o la contrato para que me ejecute una obra específica. Esos son los 3 tipos de contratos que se pueden celebrar según la ley. Ahora, hay una presunción. El espíritu de la ley es generar puestos de trabajo, de manera que los contratos por tiempo determinado y los contratos a obra determinada son de carácter excepcional. ¿Qué significa que son de carácter excepcional? Que cuando no se exprese la voluntad por parte del patrono y del trabajador de vincularse con ocasión a un tiempo determinado o a una obra determinada, se debe interpretar que un contrato de trabajo es a tiempo indeterminado. La presunción es que todos los contratos son a tiempo indeterminado. ¿Ok? Cuando yo veo un contrato donde no está estipulado bien el tiempo que va a durar este contrato, o no está estipulado dentro de las funciones que se van a estipular en el contrato, o para qué se va a vincular a un contrato de trabajo las partes, pues simplemente yo interpreto que el contrato es a tiempo indeterminado. De hecho, los otros tipos de contratos, ya lo he dicho, son una excepción a la regla, pero siempre se debe iniciar por interpretar que los contratos son a tiempo indeterminado. Ese es el espíritu de la ley. ¿Ok? Ahora, ¿por qué escogí el tema? Normalmente me encuentro en el ejercicio siempre con empresas más que nada o patronos que me dicen, bueno, pero vamos a hacerle un contrato a tiempo determinado y así nos curamos del eventual reenganche. La verdad es que esto no es 100% cierto, porque como estos tipos de contratos son de carácter excepcional, yo no puedo celebrar contratos a tiempo determinado a diestras y siniestras o como una práctica común. De allí que pase a explicar ahorita lo que tiene que ver con los contratos a tiempo determinado, los contratos con una duración específica. Estos contratos se vencen o terminan al vencerse el tiempo para el cual yo contraté a esa persona y los puedo prorrogar por una sola vez. Es decir, un contrato a tiempo determinado solo puede ser prorrogado por una sola vez si pretendo que continúe siendo un contrato a tiempo determinado. Si lo prorrogo 2 veces o más, ya pasa a ser un contrato a tiempo indeterminado. ¿Ok? Salvo que haya razones pero muy especiales que justifiquen dicha prórroga. ¿Ok? De modo que, primer parámetro a tomar en cuenta, solo soportan los contratos a tiempo indeterminado una prórroga. ¿Ok? Otro aspecto importante a tomar en cuenta que no estaba claro en la ley anterior es el tiempo que debe haber entre un contrato y otro. La nueva ley establece la obligación de que el trabajador tiene que estar por lo menos 3 meses fuera de la empresa o debe ser interrumpida la relación durante 3 meses como mínimo para que el nuevo contrato entre las partes sea considerado a tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Yo agarro a un trabajador, lo contrato por 3 meses, luego le hago una prórroga más por 3 meses más, ya no puedo hacer más prórroga. Pero de repente el trabajador es bueno y a mí me interesa que vuelva a la empresa. Si no tengo la vacante para que el trabajador quede a tiempo indeterminado, necesariamente yo tengo que cortar ese contrato y esperar 3 meses para volverlo
a contratar si se dieran las características específicas que les voy a explicar más adelante. Entonces, primera condición, una prórroga. Segunda condición, para interrumpir los contratos a tiempo determinado, debe dejarse un lapso de 3 meses entre contrato y contrato luego de la primera prórroga. No puede considerarse el contrato de trabajo a tiempo determinado como un mecanismo de defensa. Es decir, que voy a utilizar contratos y más contratos, o un contrato por un año y otro contrato por otro año, a fines de utilizarlo como mecanismo para interrumpir la continuidad laboral del trabajador. Y eso lo dice claramente este artículo, ¿no? Y además está la peculiaridad de que este tipo de servicio no se le puede obligar a una persona a prestar servicio a tiempo determinado durante más de un año. De allí que yo pueda celebrar, por ejemplo, 2 contratos de 6 meses, el primer contrato de 6 meses con una prórroga de 6 meses más, pero nunca debe uno hacer un contrato que tenga una duración de más de un año, incluyendo sus prórrogas. Entonces, cuando vayan a hacer un contrato, por favor, tomen en consideración esto. Solo soporta una prórroga, no se debe tomar como una práctica, esto es excepcional, no debe durar más de un año y para interrumpirlo debe el trabajador salir por lo menos 3 meses. Ahora bien, como esto es excepcional, la ley nos dice cuándo podemos contratar o cuándo podemos utilizar este tipo de contrato, es decir, el contrato a tiempo determinado. Cuando lo exija la naturaleza del servicio, hay servicios que tienen una característica de temporalidad, es decir, por ejemplo, puedo contratar a tiempo determinado a una persona que me organice los archivos durante los siguientes 2 meses, solo para eso, para que me organice unos archivos, pero no tiene ese carácter de permanente el puesto en la empresa. También puedo contratar personal para sustituir provisionalmente y lícitamente a otro trabajador. Eso quiere decir que si tengo un trabajador suspendido y yo preveo que el trabajador va a estar suspendido 3 meses, yo puedo celebrar un contrato a tiempo determinado con otro trabajador para que me sustituya a ese trabajador por el tiempo que va a estar fuera. Esto es muy común también en las vacaciones. Las empresas contratan a otro personal que le haga las vacaciones a aquellos trabajadores fijos que van a salir de vacaciones. Cuando se trate de trabajadores de nacionalidad venezolana que prestarán servicio fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y también cuando haya terminado la labor para la cual fue contratado el trabajador y se siga requiriendo de los servicios, ya sea por el mismo trabajador o por otro. Terminó un trabajador de hacer las vacaciones, salió otro. Bueno, yo le prorrogo el contrato a quien me le hizo las vacaciones a este inicialmente para que sustituya al otro. Ahora, fíjense el final del artículo, ¿no? El artículo dice, será nulo el contrato de trabajo por tiempo determinado por causas distintas a las antes señaladas. En consecuencia, el trabajador o trabajadora se encontrará investido de estabilidad prevista en esta ley. Todos los días hay contratos nulos decretados por la Inspectoría del Trabajo. Y hay contratos nulos porque no se ha entendido bien esto. O sea, el contrato a tiempo determinado lo puedo celebrar única y exclusivamente en estos casos, en los casos que prevé el artículo 64, para sustituir a otro trabajador, para prestar servicio fuera de Venezuela y por la naturaleza del servicio. Ojo con esto de la naturaleza del servicio. Yo he visto, por ejemplo, un almacenista, le hacen un contrato a tiempo determinado, luego le hacen otro,
Pero resulta que un almacenista es un puesto de trabajo que es de carácter permanente. Entonces, cuando yo llevo ese contrato de trabajo a la inspectoría del trabajo, valga la redundancia, ellos lo van a decir, no, pero es que este es un puesto de carácter permanente, no temporal. Para este puesto tú no puedes hacer un contrato a tiempo determinado, sencillamente porque la naturaleza del puesto no te lo permite. Es como si pretendiera yo contratar un mesonero para un restaurante. Un restaurante que tenga servicio a la mesa no puede funcionar sin mesonero. Solo puedo hacerlo para que sustituya a otro mesonero en sus vacaciones, por ejemplo, o otro mesonero que esté suspendido. Entonces, por eso es que la gran mayoría de los contratos son anulados, porque son nulos de nulidad absoluta, cuando no se celebran en las ocasiones que permite la ley. Dejo claro bien esto porque no se puede estar celebrando contratos a diestra y siniestra. No, házmele un contrato a la cajera, por ejemplo. Ajá, pero ¿a quién va a sustituir la cajera? No, la cajera no va a sustituir a nadie, simplemente que a los 3 meses yo la voto y listo, y no tiene estabilidad laboral porque tiene un contrato. Falso, señores. Esa cajera va al Ministerio del Trabajo, mire, yo soy cajera, el negocio no puede funcionar sin cajero, este es un puesto de carácter permanente y aquí no hay manera de celebrar un contrato a tiempo determinado a menos que sustituya a otra cajera. Entonces, por ser este un puesto de carácter permanente, la ley me prohíbe celebrarle un contrato a tiempo determinado, salvo las excepciones que están previstas en el artículo 64. Además, quiero dejar claro otra cosa. Dicen, bueno, pero vamos a hacerle un contrato por 3 meses y bueno, si no funciona, al mes lo sacamos, dicen algunos patronos. Es probable que si el contrato está bien hecho, es decir, lo hice para sustituir a alguien, yo pueda evidentemente sacarla al mes. Porque, bueno, no me funcionó en el periodo de prueba, no hizo las cosas bien, no me cayó bien, X, Y, Z. Sin embargo, para hacer eso, yo debo cancelarle una indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto será igual al importe de salarios que devengaría hasta la conclusión de la obra. ¿Qué quiere decir? Que al sacar yo a un trabajador que le quedan 2 meses de contrato, pues yo tengo que indemnizarlo y le tengo que pagar esos 2 meses de contrato porque soy yo el que lo estoy sacando antes de que termine el contrato. Les estoy rescindiendo el contrato y por ende debo pagarle su indemnización por daños y perjuicios equivalente a todos los salarios que se hubiera ganado el trabajador si hubiese trabajado. Además, yo, Mac Barbosa, soy de los que piensa que también se le debe cancelar el bono alimentación o los estatiques. Hay quien opina distinto. Espero sus opiniones al respecto. Pero dice el artículo 83, además, que la indemnización, además de esta indemnización, se le debe pagar la indemnización prevista en esta ley, pero no dice específicamente cuál indemnización. Cuando nosotros interpretamos la ley aplicando el principio in dubio pro operario, es decir, en caso de duda debo interpretarla en favor del trabajador, yo debo entender que además de esta indemnización del artículo 83, se le debe cancelar al trabajador la indemnización del artículo 92. Y quiero explicar un poco esto, ¿no? Porque denoto cierta confusión a la hora de interpretar este artículo. El artículo 125 de la ley anterior hablaba de una indemnización por despido. Es decir, la indemnización se ocasionaba única y exclusivamente por el hecho de despedir. Cuando yo despedía a un trabajador, pues tenía que pagarle 30 días por año hasta un máximo de 150 días.
Pero la indemnización de la nueva ley es distinto. Esta indemnización se llama o se ocasiona cuando la relación de trabajo termina por causas ajenas a la voluntad del trabajador. Muy importante, causas ajenas a la voluntad del trabajador. O en los casos de despido sin razones que lo justifiquen, despido injustificado, cuando el trabajador o trabajadora manifiesta su voluntad de no interponer el procedimiento para solicitar reenganche. Fíjense la diferencia. En este artículo al trabajador se le indemniza por cualquier causa ajena a su voluntad que implique que se termine la relación laboral. Y yo soy de los que interpreta la ley en modo amplio. Dice, bueno, si un trabajador a tiempo determinado tiene estabilidad por la duración del tiempo y un trabajador tiene estabilidad cuando está por obra hasta la terminación de la obra, pues evidentemente si yo rescindo del contrato, es decir, lo saco antes de la terminación de la obra o lo saco antes de la terminación del contrato, además del artículo 83 que ya mencionamos, pues debo pagarles lo que llaman sus prestaciones dobles. ¿Por qué? Porque este trabajador puede perfectamente acudir, introducir un procedimiento de reenganche y sin duda alguna el inspector lo decretará, el inspector del trabajo lo decretará en este caso, por cuanto él tiene estabilidad hasta el término de su contrato. Entonces, si la relación de trabajo está terminando antes de que termine el contrato, debo indemnizarlo con todos los salarios, pero además debo indemnizarle sus prestaciones sociales doble, porque la relación de trabajo está terminando por una causa ajena a su voluntad. Opino lo mismo cuando un trabajador se jubila o cuando un trabajador tiene un accidente de tal envergadura que tiene que ser, digamos, inhabilitado para el trabajo o cualquier cosa que no sea la renuncia expresa del trabajador, que es donde interviene su voluntad. En el resto de las causas no interviene la voluntad del trabajador. Ojo, esta interpretación que yo hago de la ley es polémica. ¿Por qué es polémica? Porque muchos abogados piensan que no es así, sobre todo aquellos que representan a las empresas, donde su interpretación es distinta. Pero yo en este video o en estos videos trato de ser objetivo. Obviamente, si me toca representar a una empresa, pues asumiré el postulado que tengo que asumir en defensa del cliente de turno. Es decir, me podrán conseguir por ahí un escrito que yo diga que no tiene derecho al artículo 92 porque estoy defendiendo una empresa y eso es natural, porque estoy haciendo mi trabajo. Pero lo que pienso en realidad o como interpreto la ley es que una indemnización no es excluyente de la otra. Recuerden aquella coletilla del 83 que dice, y la otra indemnización de esta ley. Pues la otra indemnización de esta ley es precisamente esta, la del artículo 92, donde debe pagársele sus prestaciones dobles si es que él no optare por el reenganche, claro, ¿no? También puede el trabajador optar por su reenganche hasta que termine su contrato de trabajo, trabaja normalmente, le pagan su salario y le calculan sus prestaciones. Eso en caso de que el contrato esté bien celebrado con todas las pautas del artículo 59, es decir, lo que debe llevar un contrato y por las razones que permite la ley. Un último detalle, si el trabajador amparado por una estabilidad recibiere voluntariamente lo que le corresponde por concepto de prestaciones sociales más un monto equivalente, el doblete, a estas por concepto de indemnización, no se llevará a cabo el procedimiento de estabilidad. ¿Esto es qué? Bueno, según este artículo, si yo le pago al trabajador y él me lo recibe voluntariamente, el llamado doblete del 92, pues el trabajador estaría imposibilitado para intentar un reenganche. De modo que un modo de exonerarse de esta responsabilidad es pagándole doble al trabajador.
Entonces, en conclusión, con respecto a los contratos a tiempo determinado, que es lo que más nos ocupa hoy, debo decir que tomen en consideración todos estos parámetros, no lo prorroguen por más de una vez, que no dure más de un año, permítanle interrumpirlo por 3 meses, háganlo solo en los casos que permite de la ley, que principalmente es para sustituir a otro trabajador o aquellos trabajos que incluyen temporalidad, es decir, aquellos trabajos que se sabe que va a ser por un tiempo determinado nada más. Y en el caso de que un cliente o quieran celebrar un contrato, tomen en cuenta que si lo terminan anticipadamente tendrán que cancelar tanto el artículo 83, que es un monto equivalente a los salarios hasta el término del contrato, como el artículo 92, que son las prestaciones dobles. Si es que el trabajador no mete su reenganche, como ya les dije. Otra forma de exonerarse es que el trabajador voluntariamente reciba su pago con su doblete incluido, y me disculpan lo coloquial del término, y pues no tendría que celebrarse o llevarse a cabo el procedimiento de estabilidad. Quiero el día de hoy darle muchas gracias. He visto varios suscriptores nuevos. Le doy las gracias por seguirme. Debo decirles que también estoy lanzando un sitio web personal. Es el sitio web www.macbarbosa.com. Es un nuevo proyecto que acabo de iniciar. Es una página todavía bastante básica, pero que iré ampliando poco a poco en la medida de que el tiempo me lo permita. También estoy trabajando en un libro que tiene que ver en las pautas a seguir por un abogado que pretenda litigar, o lo que a mi juicio debería tomar en cuenta un abogado que pretenda litigar en este país principalmente, de manera de darles luces, ya que he visto también como los recién egresados de la universidad de repente pueden estar preparados muy bien académicamente, pero la universidad definitivamente no les prepara para la vida real, es decir, no les prepara para aquellos tips que deben saber a la hora de ejercer, y eso les lleva mucho tiempo aprenderlo. Este es un mundo difícil y pues un poco ese libro es para reducir esa curva de aprendizaje y que tengan la oportunidad de aprender más rápido, digamos, aquellas mañas de oficio, aquellas cositas que hay que saber, aquellas actitudes mentales, cómo hay que desempeñarse, cómo hay que vestirse. Todo eso va a estar en el libro. Lo llevo bastante adelantado, creo que podré publicarlo muy pronto, con el favor de Dios, de acuerdo a las actividades propias de mi profesión, pues que me dejen aquel tiempo, aquella coletilla de tiempo que necesito para terminar el libro y para agregar material importante al sitio web, como para hacer nuevos videos con nuevos microtemas. Quiero desearle felicidades a todos. Mañana es día de fiesta, espero que disfruten con su familia. Y de nuevo muy agradecido por estar pendiente de lo que pues se pregona en estos videos y de esta pequeña labor que hoy hago, con el fin de ayudar o contribuir un poco con la formación de nuestros nuevos abogados, y por ahí dejarles una pepita de oro a aquellos abogados experimentados que pues quieran absorber algún conocimiento de estos humildes videos y de mi página web. Tengan ustedes muy buenas tardes y bueno, pásenla bien.